todos nuestros amigos de Facebook. Y estamos ya también grabando, Otilia, este diálogo constituyente número 45, hoy miércoles 16 de marzo de 2022, con el tema trabajo asalariado, que es uno de los más sensibles de nuestro proyecto constitucional. Otilia, buenas noches. Buenas noches. Pues yo esperando las sugerencias de nuestros compañeros. Hay unos artículos que pueden ser controvertidos. Yo creo que los trabajamos bastante concienzudamente, pero siempre hay algo nuevo y siempre todo se puede mejorar. Entonces sí estoy esperando la participación de los dos compañeros que tenemos como invitados, a ver qué nos dicen. Sí, pues son dos expertos muy importantes en el tema, incluso me atrevo a decir que es un honor, y yo creo que algo que tenemos en México, y probablemente más allá de México no habrá abogados con este nivel de capacidad como el que tienen nuestros invitados de hoy, Manuel Azúa Camacho y Porfirio Martínez. Esperemos que no tarde Porfirio Martínez. Ya tenemos aquí, afortunadamente, la presencia de Manuel Azúa, que además ha estado pues viendo muchas cosas de este proyecto constitucional, ya ha participado en otros temas de estos diálogos. Entonces, el día de hoy, sí, Otilia, ¿quieres comentar algo? Además, quería comentar que Manuel nos hizo sugerencias muy importantes que sí tomamos en las sesiones en que estuvo. Sí nos hizo propuestas muy importantes. Y de hecho, el sábado pasado, el 5 de marzo, que fue el Congreso Nacional Constituyente, se aprobaron las propuestas de Manuel para el preámbulo. No estuvo ese día Manuel, pero pues ahorita le estamos informando. Y la siguiente sesión es el 2 de abril de este año, y ahí vamos a tocar los capítulos 1, 2 y 3 del título 1, que es todo lo del nombre, territorio, valores, principios y fines de la nación mexicana, ¿no? Pero el día de hoy, pues estamos con este tema de trabajo asalariado, que corresponde, aquí le dedicamos un capítulo, el capítulo 4 del título 7 de Política Económica Equitativa, el capítulo 4, trabajo asalariado. Y decíamos, corresponde a lo que en la Constitución todavía vigente, que se origina en 1917, es uno de los artículos más importantes, el artículo 123, que ahí es muy largo en aquella Constitución, y aquí lo pusimos punto por punto, poniendo un artículo sobre cada aspecto. En lugar de un artículo gigantesco, lo puntualizamos. Es parte de la idea de este proyecto constitucional, hacer artículos breves. Hay algunos que quedaron largos, pero son muy pocos. La mayoría son un párrafo, breves. Y en este tema, pues, hay que decir que tiene su contexto, porque el proyecto de esta nueva Constitución es esencialmente cooperativista, de economía social, equitativa, cooperativa. Y tenemos en el 13º transitorio, perdón, 11º transitorio del proyecto constitucional, es la transformación gradual de las empresas capitalistas en empresas cooperativas. Y dice, las empresas capitalistas gradualmente pasarán a ser empresas cooperativas. Esto pues obviamente puede asustar a muchos, porque van a pensar que... Pero el proyecto constitucional es para bien de todos, incluyendo de los actuales empresarios capitalistas, para una vida buena, de mucha calidad, de todos. Entonces, dice, las empresas capitalistas gradualmente pasarán a ser empresas cooperativas, incrementando el porcentaje del reparto de utilidades para que en un máximo de 35 años, el 100% de las utilidades sea distribuido entre los integrantes de la empresa en proporción al esfuerzo, experiencia, formación y al tiempo de trabajo que destinen en un año calendario. Las utilidades deben ser el resultado de restar los costos a los ingresos anuales, menos un 20% que estará destinado a la reinversión y desarrollo de la empresa. Los anteriores patronos podrán continuar laborando en la empresa
y como todos los trabajadores recibirán la retribución equitativa por sus contribuciones, las que éstas sean. Bueno, y dentro de este capítulo 5 de trabajo asalariado subsistiría durante 35 años el trabajo asalariado dentro de las empresas privadas y como tú decías, Otilia, en la parte del servicio público habría trabajadores del autogobierno, ¿verdad? Que seguirían recibiendo salario después de que pasaran incluso esos 35 años. Dentro de este capítulo, ahí pues está el concepto de salario, luego es el artículo 159, luego el artículo 160, el salario mínimo y la moneda nacional, y aquí una de las cosas importantes es que la moneda nacional, el valor del peso ya no se va a respaldar en oro o en algún otro tipo de moneda o otro, sino que una de las novedades es que la moneda nacional se va a respaldar en tiempo de trabajo básico. Y entonces aquí en la Constitución dice que serán 60 pesos por hora de trabajo básico. Ese sería el salario mínimo. 60 pesos por hora de trabajo básico y esa será la forma en que el peso, dice, el salario debe ser mayor considerando antigüedad, experiencia, estudios, pericia y otros méritos señalados por la ley, así como la distribución de utilidades y el pago de contribuciones al Estado. Con esta base económica se establecerán los valores equivalentes con las monedas de otros países, porque dice un peso es equivalente a 1 minuto de trabajo básico. Bueno, aquí justamente está entrando Hilmer, que es experto en temas de moneda. Entonces, el peso equivalente a 1 minuto de trabajo básico, así está. Ahorita ya esto se escribió en 2017, en 2018. Ahorita podría ser que ya este costo del trabajo, como estamos ahorita, el costo del peso se haya devaluado un poco. Entonces, probablemente habría que hacer algún ajuste en cuanto a este aspecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir 30 segundos de trabajo básico, 1 peso, ¿no? Y por lo tanto 60 pesos la hora, o si fuera 30 segundos, 120 pesos la hora. Bueno, otra novedad es que en este capítulo se introdujo el tema de vales y monedas comunitarias, que es un tema muy sensible para Gilmer, que se acaba de conectar. Dice, para favorecer las economías locales, municipales y estatales, además de la moneda nacional, las asambleas políticas comunitarias, municipales y estatales podrán emitir y hacer circular en su territorio vales y monedas válidas en su jurisdicción que sean equivalentes a los pesos nacionales resguardados en cooperativas de ahorro y crédito y en bancos municipales y estatales respectivamente. Dichos vales y monedas comunitarias, municipales y estatales podrán ser canjeados por pesos en las cooperativas y bancos emisores en cualquier momento dentro de los horarios y días hábiles. O sea, todos son intercambiables por pesos. Alguna persona cuando vio este artículo dijo, ¿cómo van a ser muchas monedas? Y que eso se va a prestar a muchas cosas. Y algo que me llamó la atención es que le dije, ya hay monedas que están circulando y no solamente las comunitarias como el Tumin, que es todo un proyecto muy interesante, y el Tlaloc también está otra moneda, sino le dije, todos los puntos que dan las farmacias del ahorro son monedas, le llaman monedero, lo mismo en las tiendas departamentales y en muchos lugares te hacen, en las tiendas de autoservicio, te hacen que acumules puntos y luego con esos puntos ya puedes comprar algo dentro de la misma tienda. Y eso pues sería más o menos decir, eso ya está operando y no hay ningún problema, ¿sí, Otilia? No digo que también en las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito también hay puntos, ¿verdad? Bueno, ese es el artículo 161. 162, la jornada laboral máxima, pues será de 6 horas en este caso, ¿verdad? La jornada máxima, ya no 8 horas. Artículo 163, vacaciones y permisos. 164, higiene y seguridad laboral. Artículo 165, apoyo al embarazo y el parto. Aquí sí hay una novedad importante porque dice, desde el momento en que se emita el diagnóstico de embarazo y hasta los 3 meses de gestación, las mujeres no deben realizar trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud gestacional, contando con el 100% de su ingreso económico y de sus prestaciones laborales. A partir del 4.º mes de embarazo, la jornada habitual irá disminuyéndose 1 hora con cada mes de gestación, de tal manera que trabajará un máximo de 5 horas al cumplir el 4.º mes
de 4 horas al cumplir el 5º mes y de 3 horas al cumplir el 6º. Desde el cumplimiento del 7º mes de embarazo y hasta los 6 meses después del parto, gozará de salario y prestaciones íntegras sin presentarse a laborar. O sea, se aumenta a 9 meses el apoyo hacia las mujeres en cuanto a la gestación, ¿no? Al parto. Pero dice también, la pareja de una mujer embarazada tendrá derecho a ausentarse de sus labores con goce de sueldo desde el inicio del proceso de parto o el día que se haya programado para la cesárea y 2 semanas posteriores al parto. O sea que también los varones tendrían ahí una novedad, porque eso no se da en la actualidad, ¿no? Luego el 166 también lo quisiera leer, es el de trabajo infantil. Los menores, dice, de entre 10 y 17 años de edad que deseen trabajar contando con la aprobación por escrito y verificada de sus padres o tutores, podrán hacerlo en una jornada máxima de 4 horas durante no más de 4 días a la semana en combinación con sus actividades escolares. Y luego pusimos una frase que es de Marx, que viene en el programa de Gotha, la crítica del programa de Gotha, de Carlos Marx, y dice así: la combinación del trabajo productivo y el aprendizaje académico desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación social, dice Carlos Marx, y lo pusimos aquí en la Constitución. Los consejos de trabajo municipales, en coordinación con sus similares estatal y nacional, deben establecer los sueldos que se pagarán a dichos menores, así como supervisar que los niños y adolescentes que trabajen no sean explotados u objeto de abuso, denunciando judicialmente a quien lo intente o lo practique para que se le apliquen las sanciones previstas en la ley. También hay que ver que habrá consejos de trabajo que serían parte de los consejos técnicos que sustituirían a las secretarías de Estado. Bueno, el 167 no lo voy a leer, actividades productivas de las personas con limitaciones, ¿verdad? Que también habría una serie de consideraciones. El artículo 166 no lo voy a leer, pero sí lo voy a parafrasear brevemente, porque se refiere a un tabulador salarial que habría en este proyecto constitucional, mientras duren esos 35 años de reparto de utilidades progresivo, habría 9 niveles de salarios. El nivel básico, operativo básico, que sería el que tendría el salario mínimo, un salario mínimo. Pero recuerden que el salario mínimo ya no es el actual, que incluso ya no está tan bajo como estaba cuando escribimos esto, pero sería un salario mínimo que equivaldría más o menos, por lo menos, a 360 pesos diarios. Luego, el operativo medio serían 2 salarios mínimos. Dice la definición de cada uno, pero no lo voy a leer para no extenderme demasiado. Operativo alto, 3 salarios mínimos. Coordinador nivel 1, 4 salarios mínimos. Coordinador nivel 2, 5 salarios mínimos. Coordinador nivel 3, 6 salarios mínimos. Coordinador nivel 4, 7 salarios mínimos. Coordinador nivel 5 o director nacional, 8 salarios mínimos. Coordinador nivel 6 o director internacional, 9 salarios mínimos. Me faltó decir que el coordinador nivel 3 es director ya de una empresa o una institución, ¿no? Entonces, según esto, va a haber un tabulador. Además de los niveles salariales mencionados, de acuerdo con lo que establezca la ley, los trabajadores percibirán ingresos adicionales por reparto de utilidades, acumular experiencia, formación académica, antigüedad en la empresa y o en el puesto, esmero, méritos especiales, horas extras y otras consideraciones que se acuerden en su empresa o institución. Bueno, el artículo 169 es la descentralización empresarial, que no se concentre en las grandes ciudades. El 170 sobre la capacitación laboral, el 171 sobre los accidentes y enfermedades laborales, el 172 derecho de asociación laboral, 173 derecho de la huelga y los paros laborales, y 174 es muy importante porque este fue uno de los que más se discutió. Sí fue laboriosa la discusión de este capítulo en el Congreso Nacional Constituyente, y este 174 incluso se tuvo que redactar después porque no nos poníamos de acuerdo, pero quedó así como prohibido despedir a trabajadores sin causa justificada. No se puede despedir a un trabajador más que, como dice el artículo 175, con causa justificada.
El 176, créditos y deudas de los trabajadores. 177, colocación laboral y escalafón. El 178, contratos por parte de extranjeros. 179, nulidad en casos laborales. Y 180, aplicación de leyes de trabajo, que se tomó prácticamente de la Constitución vigente, porque son ramas especiales que se consideran que tienen cierta aplicación. Dice, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a los consejos de trabajo municipales, estatales y nacionales en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva del Consejo Nacional de Trabajo en los asuntos relativos a, y esto se tomó de la Constitución vigente, ramas industriales y servicios como son, voy a mencionar tres nada más: el textil, el eléctrico, el cinematográfico, la olera. Dice, y empresas como son aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por la Asamblea Política Nacional, las que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas. En fin, este último son ciertas excepciones que no pueden, según esta perspectiva, ser tratadas a un nivel municipal o estatal, sino que tendrían que ser necesariamente de carácter federal. Digamos, por ejemplo, la electricidad, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Estamos listos para escuchar, repito, a uno de los especialistas más importantes en esta temática, y vamos a tomar nota de todas sus observaciones, de todos sus señalamientos, porque la verdad es que vale mucho la pena tener aquí hoy a Manuel Azúa Camacho, a quien le vamos a dar la palabra después de que nuestra compañera Otilia Valdés lo presente. Y reitero mi admiración por Manuel, especialmente en esta temática. Lo conozco de hace años y sé de toda la capacidad. Lamento que todavía no llegue Porfirio Martínez, que también es otro gran conocedor de todo esto. Adelante, Otilia, para presentar a Manuel, y gracias, Manuel, por estar acá esta noche. Bueno, pues nuestro compañero Manuel Azúa Camacho estudió la licenciatura de Biología en la ENEP Iztacala de la UNAM. Trabajó en la industria química como químico analista. Cuenta con una maestría en Derecho con énfasis en el terreno laboral por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él considera a sus padres y maestros en el desarrollo de su actividad política, laboral y sindical al Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y al Partido Mexicano de los Trabajadores. En el primero colaboró con Ana Galván, Luis Emilio Jiménez Cacho y Adolfo Sánchez Rebolledo, y en el PMT al lado de sus mentores Eberto Castillo, Demetrio Vallejo, Porfirio Martínez y Rosalío Hernández Beltrán. Fue profesional del partido, auxiliar en las secretarías de Relaciones Obreras y trabajo y conflictos hasta su fusión con el PESUM, en el cual fungió como responsable del departamento jurídico en el estado de Puebla. Es una pequeñísima semblanza de nuestro compañero Manuel Azúa. Manuel, puedes empezar. Tienes unos 20 minutos. Adelante. Bueno, pues buenas noches. Es un honor estar siempre con ustedes. Aunque a veces no puedo estarlo, pero bueno, pues ahora con mayor razón lo estoy. No estuve la vez pasada no estuve, o ya llegué al final, con relación al capítulo anterior, en donde viene la cuestión, la definición de trabajo. Empezaría por ahí primero nada más con ese artículo, que es el 154, en donde, bueno, ahí se recogió algunas partes de que efectivamente de lo que había comentado yo. Lo único que le agregaría y que no viene, y viene en la Ley Federal del Trabajo, es que el trabajo no es artículo de comercio. Creo que esa parte es muy importante agregarla. Casi todas las cosas aquí se dicen en el sentido afirmativo, nunca se dicen en el sentido negativo, pero el plantear esto, yo no he escuchado ni he leído, no lo he encontrado, que en el otro país se establezca que el trabajo no es artículo de comercio. Solo viene creo que en el artículo 45 de la organización, o sea, de la Carta de la OEA. Y quedó ahí que no es artículo de comercio, precisamente porque los mexicanos
la Comisión de Mexicanos que fueron a Bogotá, Colombia, cuando se instituyó la Carta de la OEA, lucharon porque se estableciera que el trabajo es un derecho y un deber social y no es artículo de comercio. Así quedó establecido y los estados que conforman la OEA, se estableció que todos los estados tendrían y lucharían precisamente porque el trabajo no fuera fuera un derecho, un deber social y no fuera un artículo de comercio. Sin embargo, en todas partes del mundo, el trabajo se sigue concibiendo como un artículo de comercio. Desde el momento que se concibe como un artículo de comercio, por lo tanto, el salario se ve como si fuera un bien, como si fuera una cosa. Y el salario, pues no es una cosa, no es un bien. En el derecho, cuando vemos los códigos civiles, nos dicen que los bienes son cosas que son útiles al ser humano, que son sujetos de apropiación y pueden estar o no estar en el comercio. Como un ejemplo les pongo, la sangre pues no está en el comercio, es un, bueno, pues es un bien, se puede decir, pero no está en el comercio. Es decir, pero sí es útil. Entonces, todas las cosas que son útiles y pueden y son sujetos de apropiación se definen como bienes. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, sí, sí. Ok, es que ya sí estoy aquí muy grandote. Bueno. Sí, para que se vea muy bien en Facebook. Bueno, entonces les decía, entonces me encuentro aquí que en el concepto, de salario se establece que es la remuneración periódica que recibe una persona por el trabajo desempeñado en un intervalo temporal, con o sin horario establecido, realizando funciones y actividades con base en lo acordado previamente a través de un contrato individual o colectivo. Bueno, como la definición de trabajo lo planteamos como un derecho humano, aunque aquí no lo diga así, pero yo siempre lo he dicho que es el derecho humano más importante después del derecho a la vida. Por lo tanto, cuando lo planteamos así, lo planteamos para todos los efectos, no solo para el trabajo en el capitalismo, no solo como fuerza de trabajo, no como mercancía. Si el trabajo lo planteamos como mercancía, estaríamos diciendo previamente a través de un contrato individual o colectivo. Porque si yo establezco a través de un contrato individual o colectivo, implica que todos aquellos que van a ser asambleístas y que pueden reelegirse y tienen un salario, no existirá un convenio o no existe un contrato como tal, ni colectivo ni individual. Sí, la Constitución de alguna manera es nuestro contrato social, pero todos los que percibamos un salario como asambleístas o como consejeros o en cualquier institución del nuevo Estado, pues seremos asalariados. Incluso aquellos cooperativistas que no quieren llamarle salario, pues aquí se dice que es una remuneración periódica y el salario efectivamente, lo creo así, es una parte de la riqueza producida y es en ese carácter como se nos debe de pagar, es decir, la distribución de la riqueza. Es una parte de la distribución de la riqueza. Si en un supuesto que hubiera pocas cooperativas y en su mayoría fueran empresas del Estado, ya sean empresas paramunicipales o empresas paraestatales o entidades públicas, pues seríamos asalariados. Y entonces el salario que percibiríamos no sería otra cosa sino que el fruto de nuestro Producto Interno Bruto, de la riqueza producida. Y eso por un lado, entonces por eso digo yo que aquí, con relación al salario, no podemos plantearlo a través de un contrato individual o colectivo, porque entonces entramos otra vez siempre en la cuestión capitalista. Entonces el salario, pienso yo, que va más allá de eso. Y esa remuneración sí,
que no es un bien porque no es sujeto de apropiación. O sea, el trabajador no puede apropiarse, como aquí lo dice, no es de él, porque no es una cosa, porque es colectivo, es de la familia, es familiar. Aquí lo dice hasta los 18 años, ¿está bien? O puede ser hasta más, dependiendo de las necesidades de la familia, o dependiendo del discapacitado, o, en fin, del adulto incluso, que sea hijo y es adulto, y se le tiene que dar una ayuda, vamos, formará parte de la familia. Entonces, en ese sentido sí es colectivo, pero no puede plantearse en lo absoluto como una cuestión que sea una cosa, que sea sea una mercancía. Tenemos que quitarle ese aspecto. Y también, ¿por qué? Porque el trabajo, cuando lo vemos en términos generales, lo vemos no solo para la Ley Federal del Trabajo en el apartado A o en el apartado B, o yo diría en el apartado C, si hubiera una ley, un reglamento que tuviera que ver el trabajo de los cooperativistas. Porque si bien en la ley de cooperativas, etcétera, se verá cómo se trabaja ahí, pero me da la impresión que falta incluso plantear las remuneraciones en las cooperativas como especie de salario, es decir, como alcances que se dan y que después van a ser en la distribución de esa riqueza, pero que se paga semanalmente o quincenalmente o cada decena o cada catorcena, es decir, en su periodicidad. Pero que el trabajo no solamente como aquí se ve más bien dentro del apartado A, no dentro del apartado A, es decir, que es para todos los trabajadores de empresas, pero en el apartado B, que actualmente es para los trabajadores que presten sus servicios para instituciones públicas. Hay leyes, por decir, en San Luis Potosí se llama Ley de los Trabajadores al Servicio de Instituciones Públicas. Y ahí entran municipios y entran todas las empresas paraestatales que sean de San Luis Potosí o paramunicipales, así está. Entonces, aquí pensando también en eso, pues tenemos que ver que el trabajo es para todos, en todos los lugares, y tenemos que quitar la situación eso de que el trabajo, como se concibe en la Constitución, incluso aquí viene un poquito antes, pero en la Constitución actual, en el artículo 5, cuando se habla del derecho al trabajo, yo siempre he planteado que ese artículo habla más que del derecho al trabajo, el derecho a emplear, el derecho a utilizar, el derecho a explotar. Y eso, porque viene efectivamente desde la Constitución de 1857 y luego la del 17, y antes en otros países también estaba, pero se planteaba como una cuestión de trabajo como mercancía. Yo voy a vender mi mercancía al mercado y voy a hacerlo y le voy a poner un precio o voy a pactar el precio a través de un convenio, ya sea individual o ya sea colectivo. Pero esas son relaciones que tienen que ver con el comercio. Y si el trabajo no es una mercancía, pues al ponerle nosotros como si fuera una cosa y al manejarlo como mercancía, nos estamos convirtiendo también nosotros en mercancía. Entonces, yo sí trataría de quitar eso de contrato individual o colectivo y lo manejaría de otra manera. ¿Por qué? Porque les digo, actualmente hay senadores, veo por decir, actualmente los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los ministros de la Suprema Corte, ellos duran 15 años como ministros. No es un convenio, no es un contrato colectivo, no prestan un servicio como servicio en el mercado. ¿Por qué razón? Porque todos los servicios, llamémosle así, de educativos o de seguridad o de salud o de justicia, es decir, aun cuando podamos vamos a verlo como si fuera un servicio, más bien es una impartición o es algo que tiene que ver con los derechos humanos y no lo podemos ver como mercancía. Yo veo un custodio, por decir, en un reclusorio, o un soldado, o un de la Armada, o un ministro, o un diputado, o un senador. Cualquiera de estos prestan un servicio, sí, y lo prestan dependiendo no como mercancía, sino es un servicio que se presta y que aquí en la Constitución lo prestarán todos aquellos que formen parte
como delegados, como asambleístas municipales, estatales o nacionales. Y estarán sujetos a un salario, pero no exactamente como lo establezcamos aquí, en el que se establece aquí el salario para empresas, en donde se dice salario mínimo, al minuto a un peso, ¿qué? A un peso el minuto, 60 pesos la hora, por 6 horas, como se establece aquí, de trabajo. Me parece bien el plantear la jornada de trabajo en 6 horas, aunque les diré, pues si trabajáramos como trabaja Andrés Manuel, que trabaja muchas horas, se parece a Echeverría, decía un potosino, el papá de Gastón Santos, decía, refiriéndose a Echeverría, decía: ese güey no duerme, no descansa, trabaja 16 horas por andar haciendo pendejadas. Se refería a él así, vamos, creo que hacía, y todavía no le acababa y todavía ya le parecía corto, ¿no? Bueno, a lo mejor, algunos podría ser así, ¿no? Pero me refiero, aún eso implica trabajo, vamos. O sea, el trabajo no es exclusivamente el manual, sino también el intelectual, y a veces requerimos mucho mayor esfuerzo. Entiendo que la cuestión fabril pueda manejarse este tipo de tabuladores, pero yo noto que se sigue manejando mucho el trabajo como mercancía. Permíteme tantito, ¿sí? Ahí tenemos esta idea, ¿no? Si el trabajo no se puede tabular, no sé cómo sería, ya. Manuel. Sí. Sí, a ver, entonces, por decir un ejemplo. Miren, los tipos de mercancías. Vamos a ver el agua, el gas, el petróleo. Pues no son mercancías que sean manufacturas. ¿Cómo le pongo al agua? Para los que trabajan ahí, pues se los pongo de otra manera, pero la extracción del agua, que por metros cúbicos les voy a pagar según, si yo fabrico botellas o fabrico telas en cualquier empresa textil, manufacturera, pues le puedo poner precios tomando en cuenta los insumos, el mercado, como el agua, que no se trabajadores, y hay trabajadores, o el petróleo, que ahí es el costo pues, por barril extraído o por la transformación que se haga. Es decir, este tipo de mercancías que no son manufacturas, pero que también son mercancías y que son mercancías por necesidades del propio mercado, aun cuando digamos que el agua es un derecho humano y tenemos que tenerla todos, pero alguien dice, sí, el agua, Dios da el agua, pero no le entuba. Así se decía hace muchos años. Entonces, estos conceptos de mercancías que tienen que ver también con el trabajo. Entonces, el trabajo es tan diverso directamente, el precio va a ser tanto, sino que eso lo podemos llevar efectivamente a una ley secundaria, a una ley reglamentaria, en donde sí veamos no solamente ese tipo de salarios. ¿Por qué? Porque actualmente, aunque ya casi están dejando de existir, antes existían, y todavía hay por ahí, los contratos ley de la industria azucarera, el contrato ley de la industria bulera, el de la radio, el contrato ley de la industria textil. Es decir, estos contratos ley eran por industrias y por lo tanto a nivel de rama industrial venían todos los salarios y eran diferentes al salario mínimo general y al salario mínimo profesional. Entonces, además del salario mínimo general, un profesional, existían los salarios que estaban en los contratos ley de las industrias, de las ramas industriales. Entonces, dependiendo de la, como dicen aquí, de la profesionalización, aunque está muy esquemático, dependiendo de eso, en las ramas industriales, pues ahora hay muchas cuestiones ahora como estas que estamos viendo nosotros aquí, tecnológicas, que en aquel tiempo no estaban consideradas y que se van considerando conforme
conforme vamos avanzando. Y por eso establezco yo que lo que tiene que ver con el tabulador de salarios, me parece que debería de estar en la ley del apartado A, del apartado B, o creamos después del apartado C, pero como leyes secundarias. No exactamente. Se puede establecer, porque hay un salario mínimo como se establece actualmente, que debe ser suficiente para garantizar la salud, la vida, un nivel decoroso para el estado de la familia, etcétera, ¿no? Pero no una cantidad, porque pues, las fluctuaciones del mercado, aun cuando tengamos 30 años y acabemos con este sistema aquí, me imagino que en otras partes del mundo seguirá el mismo sistema capitalista, no sé qué voy a hacer. Entonces, estaremos en un mercado globalizado como lo estamos todavía ahora. Entonces, eso mismo hace que las fluctuaciones, que los salarios, pues tengamos que ser como antes, que pedíamos escala móvil de salarios, por decir ahorita, no han aumentado muchos productos, la gasolina no, al menos por acá en el norte, pero si aumentara se vendría la escalada y entonces automáticamente tendría que aumentarse los salarios, porque así estaba hace mucho tiempo. Es decir, cada aumento a los precios debe haber el salario. No puede quedarse como se quedó rezagado durante 30 años el salario y ahora que apenas vamos, pues otra vez existen. Hubo ocasiones en aquellos años que se llegó a aumentar el salario durante 3 veces en un año, precisamente por esas fluctuaciones. Entonces, el plantearlo así, cuando hay salarios, cuando el peso se nos cae, se devalúa, pues se devalúa también el salario y se devalúa todo. Entonces, establecer así, creo yo que tendríamos que ver mejor con una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que esté constantemente viendo cómo está la inflación y en base a eso estará planteando a lo mejor no con este esquema o con este esquema, pero en una ley secundaria y no exactamente en la Constitución. No sé si hasta ahí lo dejaría y luego volveremos a otras cosas. Bueno, pues si quieres hacemos una... No ha llegado Porfirio. Llegado Porfirio. Pero pues está muy interesante lo que estás diciendo, entonces podemos hacer una doble charla contigo si no tienes inconveniente, y entonces Sí, te no, hacemos no preguntas sobre esto, te hacemos una ronda de preguntas y nos haces las aclaraciones en una segunda etapa. Entonces va a iniciar las aclaraciones, bueno, las preguntas y comentarios Jesús Amosurrutia. Adelante, Jesús. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Manuel, que el trabajo no es una mercancía. Entonces, esto prácticamente rompe todo este artículo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a establecer tabuladores en algo que no es una mercancía? Primera, ¿dónde estoy? Entonces, además, si formamos tabuladores, automáticamente estamos creando clases sociales, porque unos van a ganar más que otros. Entonces, vamos a quedar en una especie de sistema igual que el que estamos ahora. No, tenemos que encontrar la manera de eliminar las clases sociales de todas formas. Decimos que 5 o 6 horas, yo no sé, a lo mejor nos toca trabajar para que todos tengan trabajo, todos van a trabajar 1 hora en vez de 5, porque con 1 hora todos vamos a tener trabajo, con 5 horas a lo mejor se queda la mitad sin trabajo. Entonces, todo eso tenemos que modificarlo. No es posible que hagamos una mezcla de lo que queremos y lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad está todo batido. Por eso estamos como estamos, porque el trabajo a empezar se considera como una mercancía. Segundo, se le pone precio a una persona en función de su experiencia, de su habilidad, etcétera, de muchas cosas. Pero, ¿por qué? Yo digo, una persona que trabaja, que estudió mucho, come más que una persona que estudió poco, comen lo mismo. O sea, no tienen por qué comer uno más que el otro, o de mayor calidad uno más que el otro. Estamos creando clases, tenemos que encontrar la forma en todo
en todo este capítulo, tenemos que encontrar la forma de igualar a las personas, no de seguir creando clases. Esa es mi participación inicial. Gracias. Gracias, Jesús. Elisa. Ay, perdóname, ha ido otra vez. Voy. Ah, ya estoy. Yo decía que si en el artículo 174 dice que prohibido despedir a los trabajadores sin causa justificada, pero si los trabajadores son socios y de una cooperativa, pues ¿cómo se van a despedir ellos mismos si son socios? O sea, sería como un poco imposible allí en ese sentido. Ahora, en lo que dice don Jesús, vamos a repetir, que la gente no trabaje más que una hora, no sería imposible. O sea, tenemos que hacer muchísimas cosas en la vida y para todos. Entonces, no, al contrario, si no son 5 o 6, pues un poquito más si se puede. Claro, yo digo que todo el mundo debe de trabajar, todos, pero yo también digo que, como dice él mismo, en función de su experiencia y habilidades, yo digo que sí, es verdad. Hay personas que tienen muchísimas habilidades, muchísima experiencia y mis honores. Claro que no es que por poquito más dinero que va a ganar aquel que sabe más y que él puede entrenar a personas que no saben, él puede ser el maestro. Entonces, también por eso devengaría otro sueldo. Y si tiene más sueldos, pues a quién le puede dar envidia. O sea, a mí me daría gusto que se propagara la ciencia, el conocimiento y la experiencia de los que más saben a los que menos saben, porque no nacen con experiencia toda la población. Y les ayuda muchísimo cualquier cosa que se llame experiencia a cualquiera que no sepa nada. No más. Gracias, Alicia. Pues, perdón, Elisa, Elisa, pues esto es justamente este capítulo es uno de los más controvertidos como estamos viendo. Antes de darle la palabra a José María, voy a leer algunos mensajes que hay en el chat y aclarar algunos detalles, porque dice Alicia Solís, buenas noches, y una pregunta, ¿esta nueva constitución desde cuándo está en vigencia o es un proyecto? Gracias. Bueno, Alicia, es un proyecto hasta ahora, se hizo 2015 a 2016 se hizo el anteproyecto, en 2017 empieza a sesionar el Congreso Nacional Constituyente convocado por un conjunto de organizaciones, de 2017 a 2020 se analiza el anteproyecto que se había hecho y se convierte en proyecto, que es esto que ahora estamos revisando, y ya está operando a partir del 5 de febrero pasado nuevamente el Congreso Nacional Constituyente para recoger todas estas observaciones y ver las estrategias para que esta Constitución entre en vigor. Una de las cosas que se habló es que pudiera entrar en vigor hacia 2024. Eso es lo que está en una perspectiva. Digo, no sabemos que no es fácil, pero es una transformación esencial, lo que implica, como acabamos de ver, que estamos viendo ahorita con este tema, una transformación esencial. Dice Hilmer, la clave está en darle un nivel de trascendencia al concepto trabajo y una manera de lograr esa sublimación o trascendencia es que aprendamos una reprogramación mental en un concepto que yo enseño en los seminarios que brindo y lo denomino la trascendencia de elaborar el trabajo. Excelente la ponencia de nuestro expositor. Felicidades, el trabajo no es una mercancía. Y dice Graciela, buenas noches, sería bueno terminar con la palabra mínimo y en lugar de mínimo hablar de salario suficiente. Y nos saluda, ¿no? Y yo les pongo anímense a levantar la mano y hacer uso de la palabra, sería muy bueno. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a José María Rivas, que es uno de nuestros expertos también, a ver qué opina de todo esto, de este capítulo, que es uno de los más, el más sensible, yo creo. Este es el que más tiene controversia de todos los capítulos. Sí, gracias, Marco. Pues sí, como tú dices, es un capítulo controvertido y además nos crea en el proyecto algunas formas de inconsistencias. Por ejemplo, estamos promoviendo en el proyecto la creación permanente de cooperativas, intentando llevar al cooperativismo el mayor número de empresas posible. Y como tú decías en un programa
de 30 y tantos años para conseguirlo, ¿no? Pero entonces, aquí con lo que comentó Manuel muy acertadamente, me surgió hoy un problema. Las cooperativas no tienen salarios, no dan salarios. Los cooperativistas reciben el rendimiento que tienen en su empresa, o sea, participan de las utilidades de la empresa, no son asalariados. Entonces, no sé cómo manejarlo desde el punto de vista trabajo, porque son trabajadores los cooperativistas, pero no son asalariados, son dueños de la empresa. Y lo que reciben a cambio de su esfuerzo, del trabajo efectuado, es la parte que les corresponde de las utilidades de la empresa. Entonces, esto no lo tenemos bien claro todavía en este proyecto, y yo creo que Manuel nos puede ayudar mucho en eso, porque yo escuché sus opiniones, son muy acertadas. Entonces, tenemos que ver una forma de cómo adaptar nuestro proceso de cooperativismo a nivel nacional, y en el cual, ¿cómo lo manejamos? Desde el punto de vista remuneración del trabajador cooperativo, que sería otra cosa. Ese Totalmente. podría ser el concepto, ¿no? Desaparecer el concepto de salario y poner remuneración y ya, Remuneración pudiera ser. Yo creo que podría ser puede ser las veces de lo que está diciendo Manuel. Remuneración por un trabajo de vengado. exacto. Bueno, Porque sí, el cooperativista no puede ser asalariado. Claro, muchos van a decir, oye, de todas las cooperativas hoy tienen asalariados. No son cooperativas de nombre, mas no de hecho. ¿Cierto? Muy bien. Quería pedirle a Manuel a ver si tenía algo que proponernos al respecto de eso. bueno, antes de darle la palabra a Manuel, que es nuestro invitado y nuestro experto, yo quiero hacer también uso de la palabra para comentar algunas cosas, sobre todo en esto de que nos decía Jesús. Una de las opciones que tenemos, supongamos que logramos en 2024 que entre en vigencia esta nueva constitución. Entonces, ¿qué hacemos ahí con quienes ahora son trabajadores de la Coca-Cola, pues de Telmex, o sea, todos los trabajadores de todas las empresas? ¿Las declaramos cooperativas en 2024? ¿O de qué manera los trabajadores van a subsistir si no es a través de un salario? Ahora imaginemos que la Coca-Cola se le va a decir, tú le vas a pagar lo mismo a todos tus trabajadores, igual a tu ejecutivo que al que hace las labores más básicas. Se le va a poder decir el autogobierno a la Coca-Cola o a Walmart, ¿verdad? Igual gana la cajera que el gerente, que el que hace el acomodo, el que hace el aseo, etcétera. ¿Se lo puede decir eso el autogobierno? ¿O es un proceso que tenemos que seguir, y por eso este proceso de 35 años en el cual tenemos previsto que coexista una parte de economía capitalista con otra parte de economía cooperativa, que la economía cooperativa se vaya creciendo, porque también no estamos suficientemente preparados para una economía cooperativa? Es todo un cambio de mentalidad, por eso se necesita una escuela cooperativa, unas incubadoras, para que vayan cuajando las empresas cooperativas y vayan pudiendo consolidarse, y por lo tanto ir sustituyendo a las empresas capitalistas. Por eso este efecto de transición, que sería una revolución pactada, incluso los que ahora son los empresarios, las clases poderosas, si nosotros les dijéramos que vamos a hacer cooperativa Walmart, se irían inmediatamente, en cuanto entrara en vigencia la Constitución, se irían, y obviamente habría una hambruna, una crisis, si se van de repente todas las empresas que hoy están operando en el país. Entonces estamos apostando, podríamos decir, a que no se vayan, a que subsistan, pero que tengan un lapso gradual de ir cambiando, de irse modificando, que pusimos incluso 35 años, suponiendo que un empresario que ahorita tenga 50 o 60 años, bueno, en 35 años ya está en otra etapa de la vida, ¿no? Y sobre todo, si logramos hacer notar que no se trata de empobrecerlos, sino de enriquecer a todos. Pero entonces tiene que subsistir en este periodo de 35 años alguna forma de salario, coexistir con el reparto de utilidades.
alguna forma de pago o de remuneración para que la gente trabaje, le asignan una remuneración y con eso pues compra la comida que necesita, la ropa que necesita, a sus hijos, etcétera. Si todos ganaran lo mismo, imagínense que de repente de 2024 en adelante el gerente gana lo mismo que el que hace, digamos, las labores más básicas. ¿O cómo sería? Y por eso lo que estamos poniendo es que, supongamos, el gerente corporativo de Coca-Cola México Internacional, pues tenga 9 salarios mínimos. Y el trabajador más básico, un salario mínimo. Pero ese salario mínimo, por 6 horas de trabajo, va a ser por lo menos de 360 pesos diarios, si no es que más se ajusta. Y ahí hay algo también interesante, Manuel, porque decías, bueno, la inflación, pero la inflación se da porque la moneda está respaldada en otras cosas que no es el trabajo. Lo que hemos aprendido económicamente en la historia es que la base del valor económico es el trabajo, que es lo que realmente es la economía, dice José María, es el intercambio de esfuerzos, ¿no? Yo, como a veces se ven algunos videos, ¿no? Yo hago un trabajo como dentista, me paga el paciente del dentista y yo con eso compro el jitomate y el señor que vende el jitomate con eso compra lo que él necesite. Es un intercambio. Entonces, una de las grandes apuestas, se puede decir, alguna de las grandes planteamientos de esta Constitución es de decir, no pongamos la moneda en respaldo con el oro o con otras cosas, que el respaldo básico sea el trabajo, para que entonces sí sea un intercambio de trabajo y por lo tanto no puede haber inflación. Solamente puede haber ajuste cuando un producto implica un mayor esfuerzo. Digamos, pensemos se me ocurre ahorita un celular sencillo y un celular pues más elaborado, ¿no? Entonces el celular sencillo implica menos tiempo de trabajo para producirse que el celular elaborado. Entonces vale más el celular elaborado que el celular sencillo, más horas de trabajo en ese sistema de intercambio de esfuerzos de unos por otros. Pero mientras no haya un incremento en el valor real, es decir, en el esfuerzo implicado, en el tiempo y el esfuerzo implicado para hacer un producto, no puede subir de precio, porque todos ganamos, ahí sí, por el número del tiempo, y a lo mejor ahí estamos poniendo la experiencia, la calificación, ¿no? El esmero. Yo decía, ¿cómo no puede ganar lo mismo un cardiólogo que está haciendo una operación en 1 hora, una operación de corazón abierto o en 3 horas, que la persona que hace una labor básica esas mismas 3 horas? Tiene que haber inicialmente este proceso. Conforme el proyecto vaya creciendo, todo el mundo va a ir creciendo en calificación, cada vez va a haber más gente con estudios, todo se va a generar como, todo el mundo ya va a tener, digamos, posgrados, ¿no? Y entonces ya no va a tener que haber diferencias porque pues todo el mundo son así, todos son expertos. ¿Quiénes van a hacer las tareas básicas? Yo digo que los robots. Los robots se van a encargar gradualmente de hacer las tareas básicas y entonces todas las personas van a ser de alto nivel educativo y entonces obviamente va a tender a homologarse y en el futuro pues ya no habrá los tabuladores. Los tabuladores subsistirán mientras haya empresas capitalistas subsistiendo en nuestro proyecto, ¿no? Bueno, esa era mi intervención. A ver, Otilia y después otra vez Jesús y no sé si después alguien más y si no para darle la palabra a nuestro experto Manuel Azúa. Se me ocurre de lo último que dijiste, Marco, de que todos vamos a ser súper expertos y todo, pero no puede ser todo el mundo experto, porque una persona que tiene 20 años no puede ser experto igual que una persona que tiene 40 años. Entonces ahí se va adquiriendo la experiencia conforme eres más grande, conforme vas avanzando en edad, ¿no? Y sí, cuando tú dijiste quiénes harían las tareas más básicas, yo pensé los más jóvenes, no pensé en los robots, pero también en ese sentido puede haber una diferenciación, ¿sí? Y por otro lado, también tenemos que pensar que no todos van a ser cooperativistas, ¿no? Que yo, por ejemplo, y Marco también, somos trabajadores del Estado porque hemos sido profesores, aunque puede tener su consultorio y la MAPS y lo que sea, pero básicamente somos trabajadores del Estado y eso va a tener que seguir subsistiendo. Entonces, por eso tiene que hablarse de salario,
porque no todo el mundo puede ser cooperativista. Muchos no lo serán. Únicamente eso. Bueno, muy interesante también lo que plantea Otilia. La idea de Otilia, y nada más como matiz, conforme todo el mundo se vuelva rico por la cooperación, pues ya va a ser menos relevante si, si te pagan un poco más, un poco menos. Incluso la apuesta es que conforme haya esta homologación, este crecimiento económico, cultural y técnico de las personas, en lugar de querer ganar más, que la gente diga, yo no necesito ganar más, como un poco, como dice el observador, pues no, con unos zapatos, yo para qué quiero 2, ¿no? O 3, o 5. Pero si quieres tener una alberca de 23 metros, pues la puedes tener, o sea, entonces ya te empieza a hacer secundario, un poco lo que pasa con lo que es el CNPM, ¿no? ¿Cuánto estamos cobrando por esto nosotros? Pues nada, estamos ofertando nuestro trabajo, dando nuestro trabajo sin ninguna remuneración. Ese es el futuro del proyecto social, que la gente ya no esté ávida de más dinero porque ya tendrá una vida holgada, y no solamente eso, un compromiso emocional con la comunidad. Y entonces, en lugar de querer, denme más, va a decir denme menos o quiero más. Un detalle, según los análisis psicológicos, es necesario para la salud psicológica trabajar al menos 2 horas al día, de preferencia en un trabajo interesante, algo que sea. Pero quien trabaja menos de 2 horas al día en promedio, siendo adulto, entre psicopatología, por muchos análisis que hemos hecho ahí, pues el trabajo es necesario para la salud psicológica. No sería bueno así que todo mundo cero trabajo, no. Por eso se dice que el trabajo se va a volver una necesidad psicológica ya. Te van a decir tu jornada máxima de 6 horas o ahora, ¿no? De 4, de 2. Pero tú vas a decir, no, pues yo no quiero trabajar 4 horas, yo quiero trabajar 6 o 8, pero ya por placer, por gusto, porque te interesa el trabajo y ese es el objetivo, ¿no? Pero a ver, Jesús quiere hacer otros comentarios. Adelante, Jesús, luego Elisa, Bueno, y si les parece, le damos la palabra a Manuel. Yo creo que tienes razón en el sentido de que tenemos que evolucionar. O sea, esto no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, mi experiencia de vida es que no a toda la gente le gusta estudiar mucho. Hay gente que le gusta trabajar desde pequeño. Hay gente que en el campo es feliz cortando frutos o cortando caña. Yo lo he hecho. Y es muy diferente, y la gente, y hay personas que tú les haces, yo les he hecho exámenes a muchísimas personas y son aptos para una cosa y para otra y para otra. Nadie tiene por qué ser todos súper expertos o todos súper estudiosos. No, eso no es así. Las personas son muy diferentes. Ahora, yo creo que aquí estamos otra vez cayendo en el qué y en el cómo. Una cosa es que escribamos lo que queremos y otra cosa es que escribamos cómo vamos a llegar a eso. Por eso yo digo, separemos el qué y del cómo, porque No, nos esa es la está ley. perdiendo demasiado. El qué es qué queremos que sea. Pero para eso necesitamos la opinión de mucha gente, para que nos diga qué quiere esa gente. Yo les digo que a la Constitución deberíamos de cambiarle de nombre, en vez de que sea la Constitución, debería de ser lo que todos queremos. Ese debería ser el nombre de la Constitución, lo que todos queremos. Esa es la Constitución. Y las leyes reglamentarias, lo que queremos en esta comunidad o en esta localidad o en este estado. Entonces, eso es lo que debería de ser la Constitución, porque ¿qué es ese? ¿Qué nombre es ese de Constitución? O sea, no tiene ningún sentido, no nos dice nada. Entonces, desde ahí partimos en el gran error, y yo digo, ¿cómo podemos enfocarnos a lo que quisiéramos todos? No yo, que a lo mejor tengo ciertos estudios, u otros que tienen mucho más estudios que yo o más experiencia. No, lo que yo, por ejemplo, para salir de mi trabajo me tenía que hablar mi mujer, oye, ¿no has venido a la casa, ingrato? Y entonces me dejaba el trabajo y me iba a la casa porque era feliz trabajando, ¿verdad? Pero animales como yo no hay muchos, entonces eso me doy cuenta. A la gente le gusta más pasearse, más esto. Entonces hay de todos tipos y estilos de personas. No podemos esperar que haya puros genios superdotados y que quién sabe quién nos dé de comer. No.
O sea, tenemos que pensar que hacer de comer también es un honor y es un gusto y es un placer. A mí me gusta cocinar algunas cosas, poquitas porque soy muy mariachi, pero sí me gusta, ¿no? Y me gusta servirle a mi mujer y me gusta servirle a mis hijos cuando tengo la Sí. oportunidad. Entonces, hay muchas actividades y todas las actividades son honrosas. No tenemos por qué pensar que el barrer es denigrante o que lavar los platos, que es una de mis tareas en la casa, es denigrante para nada, lo hago con mucho gusto. Entonces, las gentes son muy diferentes, somos muy diferentes. Entonces, pero hay que primero enfocarnos en definir lo que queremos y por eso tenemos que consultar a toda la gente de todas partes y de todos estilos y colores para que nos digan qué queremos de país, qué queremos. Y después veremos cómo lo hacemos para lograrlo. Y ahí tienes toda la razón, Marco. Pues tenemos que evolucionar y tenemos que ir toreando a toda esta ola de salvajes que tenemos en las empresas. Pues sí, tenemos que evolucionar en ese sentido. En fin, es mi punto. Muy bien. Sigue Gilmer, porque no ha participado, y después Elisa y luego Tilly. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la palabra. La verdad es que muchas felicidades, como siempre, geniales los temas, muy, 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 muy interesantes. Y de pronto se vuelven muy controversiales, perdón, muchos temas, ¿no? O sea, y eso es lo interesante porque estamos yéndonos al corazón de las cosas. Cuando algo se vuelve controversial es porque estás tocando el corazón de algo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el tema de lo que comentaba el señor Manuel, el tema del trabajo, y les puse en el texto, ¿no? Es sumamente importante que ese concepto de trabajo, si lo trasladamos a un aspecto ya de principio divino, vamos a llamarle así, o principio o de las leyes universales de la existencia de la vida, en realidad el trabajo es algo que todos los seres vivos realizan. Todo ser vivo realiza un trabajo. En este caso, desde los animales, las hormiguitas, lo que sea, todo mundo, todo ser vivo realiza un trabajo. Entonces, darle el énfasis o conectarnos con la parte más divina, más profunda, como una ley universal de la existencia, pues definitivamente en ese contexto se vuelve algo más trascendental. Por eso yo les decía hace ratito, aprender a laborar. ¿Pero por qué laborar? Porque la gran ventaja de manejar el concepto laborar, puedes dividir lab y orar. Y orar desde el punto de vista de la conexión con la espiritualidad, no hablando de religiones, o sea, simplemente con la conexión del ser divino de cada persona. Entonces, la oración, exactamente, la oración te lleva a la trascendencia del ser. Entonces, es un concepto que no es fácil digamos, de aceptar, digamos, en el sistema económico que manejamos, pero podríamos nosotros precisamente impulsar esa parte, ¿no? Impulsar el tema de conectar mucho con digamos, la reprogramación del sistema económico de alguna forma, pero hay que reprogramarlo desde lo profundo, desde el corazón, porque así como está el sistema económico, pues está muy campeón, ¿no? O sea, está todo como comercio, ahorita está todo es business por business, dinero por dinero, entonces es un intercambio comercial y así está complicado, pero ya dándole un enfoque a la parte de la parte de economía, una economía trascendental, con un concepto más amoroso, definitivamente se puede. Y hay modelos para hacerlo, inclusive a nivel mundial hay muchos, ¿no? Y se puede hacer, o sea, es algo que sí es muy... Y felicidades, la verdad está genial que están considerando esto, ¿no? Creo que es un tema que se debe de enfocar mucho más todavía, ¿no? Meterse más al tema del corazón económico, la esencia de la parte económica. Gracias. Gracias, Gilmer. Seguiría Elisa, luego Tilia y luego Manuel. Gracias, doctor. Quería decir con respecto al artículo 166 que el trabajo infantil, yo digo y aseguro que un niño hacer un trabajo, aunque sea de, ¿cuántas horas dijeron? 4 horas, 4 días a la semana, no lo creo justo ni tampoco útil para nadie, ni considerado, ni espiritualmente hablando digno para, todavía si me dicen un niño de 15, 17 años, bueno, pero 10 yo creo que habría que cambiar allí un poquito. Y otra de las cosas, estoy de acuerdo con
el señor Jesús Amos Urrutia, en el sentido de que las personas deben de hacer lo que quieran y también, pues no todas las personas tienen el mismo coeficiente intelectual, por eso no quieren hacer determinados trabajos. Yo supongo que ellos mismos dicen, oye, yo no le entiendo a esto. Claro, si les explicas muy bien, si te dedicas y todo, a lo mejor cambia la situación intelectual de las personas. Se me va a acabar la batería, voy conectándome. Y otra de las cosas dice que, las encuestas también. Bueno, sí, las encuestas también son muy importantes porque si no se hace una encuesta nunca se va a saber lo que las personas quieren. Entonces, que nosotros ponemos en la Constitución que quisiéramos que sucediera. Ellos quisieran lo mismo, o sea que habría que hacer como dicen todas y cada una de las personas digamos, del mundo, no, de México tendrían que opinar respecto a qué es lo que ellos desean para su vida, si están de acuerdo con todos los puntos o no, y modificarlo de acuerdo digamos, al récord, al porcentaje, a las encuestas que se puedan poner como ya definitivamente como ley. Era todo. Muy bien, gracias Elisa. ¿Seguiría Otilia? Bueno, yo por un lado, en cuanto a lo último que dijo Elisa, claro que tendría yo que acudir a Marco que me explicara eso, pero yo creo que esos exámenes para determinar el coeficiente intelectual están muy ligados al capitalismo y a lo que es el capitalismo, y además están muy ligados al contexto en los que vive cada gente, porque que yo sepa, los exámenes que hacen para admitir a los niños en alguna carrera o en la prepa están hechos en base a una forma de vivir y a una forma de ver las cosas. No están hechos para todos. Y se califica muchas veces de incapaz, yo creo, bueno, no creo, estoy segura, a mucha gente que no lo es. ¿Sí? Y en ese sentido, yo no despreciaría a nadie aquí. Todo el mundo va a tener la misma oportunidad. Obviamente, los hijos de la señora que me ayuda, que en su casa no tiene ningún libro ni nada, no van a poder avanzar como los hijos de una persona que tiene libros, que tiene cultura. Eso es obvio. ¿Y avanza en qué? En lo que está instituido, en lo que está valorado. ¿Sí? Y por otro, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que esto de que hay gente que no más le gusta sembrar, hay gente que nada más le gusta cocinar. Sí, perdón, pero pueden ser expertos en cocinar, en barrer, en trabajar en el campo. Y perdón, cuando te apasiona un trabajo, tiendes a investigar, y cuando se te permite y no se te están dando órdenes, tú puedes avanzar muchísimo más. Y yo creo que en ese sentido sería el experto. El experto en limpiar casas, ya sabe con qué se limpia, cómo no se contamina. Todo eso lo va aprendiendo y es un experto. ¿Sí? Y por otro lado, el no trabajar, sí, en mí es muy patente eso de que el que no trabajar es necesario. Yo discúlpenme que haga la comparación, pero algunas amigas mías que no hacen nada, que han dejado ya, no sé hacer nada, ayúdame con esto, están amolados, están viviendo en una condición horrenda. Yo hoy platicaba de una amiga mía que está en esa condición, que todo le tienen que hacer, que todo le tienen que ayudar, que perdón, pero está triste, está deprimida. Y yo creo que el ser humano necesita hacer algo útil en su vida. A mí por eso me daba pavor jubilarme. Porque y mi trabajo me apasionaba, la verdad. Nada más, perdón. Sí, de hecho, el hacer algo útil es la clave de la autoestima, decimos nosotros los psicólogos, y por eso el trabajo es necesario psicológicamente hablando. No se trataría tanto de estudios, sino
La clave es qué tanto aporta una persona a la comunidad y por lo tanto recibe de la comunidad. Si aporta poquito, pues recibe poquito. Aporta mucho, pues recibe mucho. Eso no importa de dónde provenga, su experiencia como campesino, como obrero, como mecánico puede ser muy importante, ¿no? Y entonces aporta mucho, recibe mucho. Eso en una primera etapa, porque lo ideal, bueno, la idea es que a través de este proceso se entre a la de la economía de equivalencias o de a cada quien según su aportación a la economía de la generosidad, donde toda la gente o la gran mayoría quiere aportar más de lo que recibe de la comunidad. Por lo menos ahorita el primer paso es que según lo que aporte reciba, pero después va a querer aportar más de lo que quisiera recibir. Esa es la tesis de este proyecto. Bienvenida Elia. Le vamos a dar la palabra a Manuel Azúa. Adelante, Manuel. Sí, me quedo con Joaquín Silver. Sí, miren, decía John Womack, bueno, no decía, todavía está en su libro y todavía vive, decía que el trabajo, que la especie humana podría desaparecer más rápido si dejara de trabajar que si dejara de copular. Yo lo creo así. En uno de sus libros, ahora se ha dedicado también a la cuestión laboral, en algunas cosas, y dejó el zapatismo, ¿no? Bueno, no lo dejó, ha escrito sobre zapatismo, Zapata y zapatismo, y ahora también sobre lo laboral. Pero esto me lleva también a recordar que Engels pues retoma su libro de que el ser humano se hace humano en virtud de que fue el trabajo lo que transformó al mono en hombre. Y lo retoma efectivamente del evolucionista que hizo la selección de las especies, en donde pues él establece que como que la mano humana, pues se fue alargando en la medida en que y fue tomando esta composición, en la medida en que fue pues tomando para trepar, para agarrarse, para tomar una herramienta, en fin. Es decir, fue tomando el cuerpo incluso así, precisamente como parte, como fruto del trabajo. Es decir, lo que hace que seamos humanos y que dejemos de ser animales es el trabajo. Si dejamos el trabajo, nos animalizamos. Por eso se dice que el trabajo es el derecho humano más importante después de la vida, porque si dejamos de trabajar, seguiremos teniendo vida, pero vida animal. Vida como cualquier... En este caso no somos animales, bueno, como cualquier animal. O sea, no es el raciocinio lo que nos lleva a dejar de ser animales, sino el trabajo. Y el trabajo fue de lo que hizo que inventáramos incluso la agricultura como primera revolución que transformó a la especie humana, ¿no? Si la agricultura no implica otra cosa que el trabajo, deja de ser cacería, deja de ser, me voy a la ganadería y me voy a la agricultura y entro a ciclos económicos, ciclos de la agricultura, del barbecho, de la siembra, de la preparación, y vamos, todo esto es lo que implica. Es decir, esa primera revolución implica que fue consecuencia efectivamente del trabajo. Entonces, el problema es cuando el trabajo se empieza a ver desde muchos años, desde la esclavitud, y después con el feudalismo, y se le va dando al trabajo diferentes categorías, incluso qué trabajos son bien vistos y qué trabajos no son bien vistos. O sea, había trabajos que no eran bien vistos, como ahora el que es bien, bueno, no, quizás no bien visto, pero hasta se protege, es las sexoservidoras o los sexoservidores. Es decir, bueno, el hombre se transforma en mercancía a partir del capitalismo, y a partir del capitalismo, al hacerse mercancía, el trabajo, a la fuerza de trabajo, irse al mercado, pues el ser humano también se convierte en mercancía. Y al convertirse en mercancía, como lo hemos dicho, resulta que va uno entrando al trabajo enajenado. Yo ponía hace mucho tiempo
el ejemplo en una plática anterior. Les decía a ustedes, ¿cuál es la diferencia que existe entre una ama de casa que barre y trapea su casa y luego se va a trabajar a una empresa de limpieza y va a trabajar a un banco a limpiar y barrer el banco y termina de barrer y traer el banco y se va a la iglesia y barre su templo y lo trapea? Es decir, hay es la misma actividad, exactamente la misma, nada más que una de ellas es muy comunitaria y es para la comunidad, la otra es para ella misma y su familia, y la otra es el trabajo enajenado. Estos tres tipos de trabajo, aunque es el mismo, yo siempre planteo lo que decía Otilia, es decir, uno debe de hacer el trabajo, uno debe de enamorarse del trabajo, no del patrón. El problema es cuando uno es empleado, se enamora del patrón, se enamora de la empresa, y ama uno de la empresa, y cuando uno lo despiden, siente peor que un divorcio, que lo haya mandado la mujer al diablo o el hombre a la mujer al diablo, se siente igual. ¿Por qué? Porque bueno, yo puse mi trabajo, puse mi esfuerzo, puse todo. Sí, y entonces creo una relación, y en cada relación de cualquier tipo se crean afecciones, o sea, se crean afectos, estimas. Y esa estima nos duele mucho. Nos duele mucho, ¿por qué? Porque en nuestro sentimiento está la cuestión de la estima, y por otro lado olvidamos que el trabajo ahí es enajenado y que por lo tanto es una mercancía y que el patrón, pues sepa quién será, ni lo conocemos. Y que por ese hecho nosotros debemos de amar nuestro trabajo, porque eso es lo que nos humaniza, eso es lo que nos hace dignos. Si el ser humano es digno, lo es por el trabajo, no por sí mismo. Ya en la cuestión esta de la mercancía, pues vemos que al tener un salario y tasarse, se va tasando incluso cada parte de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se convierte en mercancía. Tan es así que un dedo, una pierna, dependiendo de la actividad que realicemos, si soy concertista de piano o soy un gran futbolista, pues una pierna va a valer más que la pierna de cualquier alfeñique ahí, sí, definitivamente, por la actividad que producimos. ¿Por qué razón? Porque acuérdense también que según las necesidades, o le daré según, o le exigiré según las capacidades, y daré según sus necesidades. En fin, este axioma o este principio de un francés, después retomado por Marx, planteaba eso: a cada quien según sus capacidades, de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. Es decir, por lo que tú decías, Marco, si no es lo mismo alguien que como Serrat, pues que tiene no sé cuántas canciones, pero que implica todo un trabajo, el desarrollar no solo la poesía que hace y ponerle música y poner todo eso, es decir, implica todo un trabajo. O sea, el trabajo nos humaniza, es arte, vamos, es entretenimiento, es todo. Entonces, por eso se dice que es el derecho humano más importante después de la vida. Pero al mercantilizarse, al ir al mercado, al ser mercancía, pues obviamente que nuestro cuerpo se va tasando. Actualmente, el cuerpo, la muerte de un trabajador, según el artículo 404 de la ley, está en 5,000 salarios mínimos. 5,000 salarios mínimos, y el salario mínimo vale 150 pesos, 170. Vamos a poner que cueste 200 pesos. Pues 200 pesos por 5,000, 2 por 5, 10, sería 1,000,000 de pesos. Sí, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Sí. 1,000,000 de pesos. Ese es el ser humano. Pero el ser humano siempre y cuando sea mercancía. Porque si el ser humano no es mercancía, si es una mujer que está en su casa, que lava, que atiende a los hijos, etcétera, y muere en la calle por un atropellamiento, porque atropellaron a alguien, esa no va a tener ese salario. Va a tener, no sé, valdrá 260,000 pesos. ¿Por qué? Porque no está como mercancía. Para ser mercancía tiene que estar en la empresa, tiene que estar en el comercio. Aunque ella haga mucho trabajo. O sea, el valor del trabajo como tal no es valorado. No tiene un valor. Y cuando nosotros decimos aquí,
en la Constitución qué es la división del trabajo. Por eso vamos a decir, si yo hablaba, tenemos que poner la definición del trabajo para a partir de ahí, pues partir con todo lo demás y no tener la idea de que el trabajo es exclusivamente asalariado. Decía José María, ¿es una remuneración? Sí, así dice aquí. Dice, el salario es una remuneración. Es la remuneración periódica. Y esa remuneración periódica se da en la cooperativa, con periodicidad. No se va a hacer, pues hasta que haga utilidad, bueno, si ya te voy a dar. No, pues se hace constantemente, es periódica. Y si yo trabajo para el Estado, trabajo para la universidad, para cualquier dependencia pública, pues formo parte de esa organización. Así sea familia o así sea cooperativa, es una organización que es mía, que contribuyo a ella y contribuyo con mi trabajo, y ese trabajo que estoy haciendo va a ser retribuido de la riqueza que he producido con mis manos y con muchas gentes. Entonces, esa remuneración tenemos que sentirla. Si yo formo parte, si yo trabajo para el Estado, si yo hago un trabajo en una sociedad, pues obviamente voy a crear riqueza y esa va a ser mi remuneración. Le llamamos salario, sí, porque venía desde la sal, etcétera, pero es la remuneración, y esa debe de ser efectivamente. Por eso no es personal, no es patrimonio de una persona, sino de la familia, porque nos constituimos primero como familia. Si en un momento dado hay problemas en la familia, no podemos decir, o no deberemos decir, la familia está mal, hay que destruirla. No, o sea, como se dice, fue el Estado, hay que destruirlo. No, el Estado lo tenemos que conformar. Nuestra Constitución es porque constituimos un pacto, constituimos una organización, por eso Constitución. Se llama pacto, o sea, se puede llamar estatuto de la sociedad mexicana, pero es un estatuto, es nuestro pacto en el cual vamos a regirnos. Y bueno, y por eso la importancia pues de que esté ahora, vamos, a la Constitución, y de que estemos discutiendo esto. Entonces, retomando, creo yo que lo importante es entender que aquí lo que tratamos de definir, incluso el salario, es ir, es ir al fondo. Que tenemos que pensar que en la sociedad del afecto tenemos que tener un salario mínimo. ¿Por qué razón tenemos que tenerlo? Tenemos que tenerlo porque es lo menos que podemos percibir para tener una vida digna. ¿Y qué implica una vida digna? Pues implica que tengamos todos que tengamos cubiertas todas nuestras necesidades en el orden material, cultural, vestido, sustento, alimentación, recreación, etc. Eso es lo que debe de ser. ¿Y eso cómo? Pues yo creo que una comisión dirá, bueno, más o menos con tal salario podemos vivir. El que tengamos nosotros 360 pesos o 500 pesos, me parece efectivamente el salario menor que podemos percibir. Es decir, no es un salario que esté muy alto, pero es el salario con el cual actualmente, y trabajando 8 horas, yo no diría que trabajáramos 6 horas, 8 horas y que fuera de 40 horas. 40 horas a la semana. Es decir, 8 horas de trabajo. Cuando se hizo 8 horas de trabajo, se dijo, ¿por qué? Porque con 8 horas que trabajemos, 8 que descansemos, 8 que dediquemos a la familia, a la recreación, o a cultivarnos, o a superarnos, pues está muy bien. El día de 24 horas dividido en 3, creo que es equitativo. Y entonces, y podemos avanzar mucho con las 8 horas, pero obviamente con 2 días de descanso, no como se dijo, que nada más con 6 días de trabajo y no hay descanso. No, pues puede ser de 40 horas, ¿no? Entonces, repito, la cuestión del salario de 60 pesos podría ser. La diferencia es que yo lo pondría, a lo mejor no le pondría un precio por estas circunstancias de las fluctuaciones que, en fin, pero sí tendría que ser totalmente establecido y que garantizara una vida digna. Y la vida digna es que vivamos de alguna manera, pues como algunos podemos vivir, y que alguien dirá, como dice Jesús, o no sé, en el campo. Sí, en el campo podría ser a lo mejor una cantidad menor o una cantidad mayor. Es decir, la cuestión de la dignidad no tiene que ver con el ingreso directamente, tiene que ver con mi área cultural,
Es decir, como decía Jesús, es decir, a lo mejor necesito menos y por eso a veces se plantea esta circunstancia, es decir, de que el salario como está en la actual Constitución tiene que ver con zonas económicas. Si en una zona económica del norte es más elevado el salario, es también porque pues hay circunstancias diferentes a una zona del sur o pues, de Oaxaca o de Guerrero. Y entonces el salario va con relación al trabajo realizado, a la producción que tenemos, a la riqueza creada y también a nuestra cosmografía, a nuestro mundo de cómo vivimos y cómo queremos vivir, también en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿a quién le va a servir tener, como se decía, un vehículo? Yo me acuerdo cuando era niño, donde yo vivía, había vehículos descapotados, me acuerdo en el 60, 59, 60, yo tenía 6 años. Me acuerdo que era un pueblo muy pequeñito, donde todo era terracería, y llegaba a ver carros así, pero modelos del año, porque ahí había un tipo que cultivaba mucha naranja, era un naranjal, y tenía carros. Yo decía, bueno, ¿por qué traen estos carros aquí si aquí son veredas? Pero bueno, él quería vivir así como Peña Nieto con su avión, ¿no? Vamos a esa, sí, desproporcionados así las cosas, ¿no? Entonces, pues allá vivíamos como vivíamos con un guarachito y pantalón sencillo, ¿no? Porque era nuestra vida. Entonces, dependiendo de las condiciones económicas, pues también tiene que ver la cuestión de la dignidad, ¿no? Y no exactamente el vivir con lujos. Creo yo, entonces, digo, habrá cosas que tengan que pasarse a una ley secundaria y que podemos reducir en muchos artículos en uno solo, como está actualmente el 123, y a lo mejor la parte cooperativa, creo yo que debe de haber un reglamento o una ley que tenga que ver con el trabajo cooperativo, porque bueno, pues ahí me imagino que todos dicen, somos socios, somos dueños, sí, pero no todos trabajan igual, no todos casan igual, hay diferencias, y esas diferencias tienen que reglamentarse. ¿Para qué? Para que se pueda reclamar también. Y entonces tiene que haber el mismo consejo municipal hacerlo. Y entonces, y la situación de que nada más sea la parte de las ramas industriales, sea a nivel de consejo nacional, creo yo que el consejo municipal debería de quitarse algunas cosas, porque aunque se establece municipal y estatal, yo les pongo los ejemplos de Bimbo, de Walmart, etcétera. Luego se cambian, a veces son, pues sí, Walmart es municipal, no federal. Los contratos de Walmart no es un sindicato que esté para todos los trabajadores, son contratos colectivos por cada centro de trabajo. Pues sí, aquí en Madero tenemos 2 Walmarts, 3, 2. Pero cada Walmart tiene su propio contrato. Y no se vence ese contrato igual que el contrato del otro Walmart, ni el Tampico. Es decir, cada centro de trabajo tiene su contrato, aunque pertenezcan todos a un mismo sindicato. Obviamente esto pues está mal, porque ya no hay lo que decía yo antes, una ley, un contrato de ley de la industria del comercio o de las empresas de autoservicio como esos. No lo hay, debería de lucharse de alguna manera, a lo mejor establecerse aquí, ¿no? Diría eso. Bueno, hasta aquí lo dejo, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Le daríamos la palabra a Gilmer. Gracias, gracias. Solamente quería hacer un comentario que creo que sería por apropiado en estos casos, que nosotros como humanidad, inclusive no solamente México, como humanidad, la economía en gran medida se basa en la teoría del darwinismo, de esta evolución de las especies en la competencia, en esta competición, donde las especies compiten para salir adelante, ¿no? Entonces, la economía a nivel mundial está basada prácticamente en una competencia de las especies, ¿no? Vamos a decirle así. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, como especie humana, en lugar de tomar tan a pecho, vamos a decir así, la teoría de la evolución de las especies basada en la competición, utilizáramos, por ejemplo, otra teoría de la evolución de las especies que desarrolló alrededor de 6 o 7 décadas antes que Darwin, Jean-Baptiste Lamarck,
En el caso de Jean-Baptiste Lamarck, por ejemplo, el concepto y el diseño de la evolución de las especies está más sesgado hacia el tema de la cooperación, hacia el aspecto más de la evolución de las especies, al aspecto más de la adaptación. Entonces, esa teoría de la evolución de las especies, estamos yendo a temas profundos, ¿verdad? Vaya, estamos hablando de un tema trabajo, economía, pero si lo ligamos a unos aspectos muy profundos de la esencia natural del ser humano en este caso, podemos nosotros utilizar, por ejemplo, conceptos más enfocados a esa cooperación y dejar un poquito a un lado a Darwin y hacerle más caso a Lamarck. ¿Por qué? Porque Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, tiene esos conceptos que son enfocados a esa cooperación y queda como anillo al dedo para estas épocas de oro que estamos viviendo, en donde ya los conceptos de colaboración, de economía circular, de esta economía de la compasión, etcétera, etcétera, y muchas maneras, eso está genial, ¿no? Entonces yo creo que esto nos ayudaría mucho también para seguir avanzando en estos procesos. Gracias. Sí, muy bien. De hecho, Marx y Engels también hablan de la división del trabajo, es decir, la cooperación, lo que hace que evolucionen las sociedades, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando ya este evento del día de hoy. Jesús, una conclusión que quieras hacer del día de hoy. Está cerrado tu micrófono, Jesús. Estoy de acuerdo con Gilmer, o sea, la competencia actualmente es tan enfermiza que se andan matando en los estadios. O sea, en lugar de que vayan a gozar un partido y las buenas jugadas, todo el afán es ganar. O sea, no les importa que haga una buena jugada un jugador del otro equipo, no, ellos van a que gane su equipo, o sea, estamos enfermos de competencia. Esa es una realidad. Entonces, y eso es parte de en lo que hemos convertido el trabajo. Yo toda mi vida competí en mi trabajo sin la intención de competir, pero estaba compitiendo todos los días y debemos de quitarnos la competencia como un afán. La competencia es cómo puedo ayudar más a los demás. Ese es, o sea, muchas de las cosas que estamos tratando van en contra de nuestra sociedad del afecto, porque la realidad es que estamos tratando de medir a la gente en función de una serie de cosas que estamos acostumbrados a utilizar, que si es inteligente, que si es tonto, que si es listo, que si es hábil, que no, tenemos que ir eliminando todas esas cosas y ver cómo una gente que tiene liderazgo apoya a los demás que tienen menos liderazgo, que los saque, que los jale, que los empuje. O sea, es distinto lo que queremos hacer. Entonces, por eso yo me peleo mucho con las horas y con los porcentajes, porque la realidad es que tenemos que cambiar todo eso por algo que verdaderamente sea pues el afecto que estamos buscando. Y ninguna de las mezclas estas que tenemos actualmente nos llevan hacia el afecto, sino esas, otra vez a lo que dice Gilmer, hacia la competencia permanente de unos contra de otros. Y eso es algo con lo que tenemos que terminar y acabar y evolucionar, porque por desgracia, sí, tenemos que evolucionar porque estamos todavía nosotros con una educación de 5 a 7 mil años de lucha de competencia, negocio y todo lo que es destructivo para el ser humano. Gracias, creo que hasta Sí, ahí. gracias, Jesús. Pues la Constitución es el qué y el cómo, ¿no? Que queremos implantar y yo propondría en 2024, o esperemos que lo podamos hacer y que de ahí en adelante creo que hay un consenso, a ver si podemos ir concluyendo, hay un consenso en que se impulsará el cooperativismo, pero habrá un periodo de disolución gradual de las empresas capitalistas y transformarlas en cooperativistas. Entonces, pienso, Otilia, pienso, Manuel, que tendríamos que darle una repasada a este capítulo con proyectos un poquito más plasmados, que yo creo que esta charla ha sido muy enriquecedora. Habría que ver cómo esto se plasma en la letra de un proyecto constitucional como que estamos planteando. Y repito, este es el más controvertido de todos los capítulos y lo seguirá siendo por lo que se ve,
pero pues tenemos este ánimo de buscar el consenso y de ver cómo podemos establecer un nuevo proyecto nacional donde las empresas capitalistas no huyan despavoridas, pero que vayan disolviéndose gradualmente en la medida en que todo mundo va evolucionando, como dicen, hacia la generosidad, hacia el afecto, ¿no? Pero hay que ver cómo podemos conducir de la empresa capitalista tradicional a la empresa afectiva que pretendemos, ¿no? La empresa generosa, el cooperativismo. Pues no sé si alguien más quiere hacer una conclusión o ya le vamos pidiendo a Manuel y a Otilia alguna conclusión. Manuel, ¿tú quisieras hacer alguna conclusión del día de esta noche? ¿O ya dijiste? Pues creo que ya comenté lo que podría ser, sí. Así como la otra vez mandé dos cosas. A lo mejor hago un apunte, Marco, y te lo envío. Sería muy bueno y lo tomamos como base de una segunda vuelta de este tema. Sí, como un proyecto donde pues pueda retomarse en gran parte, ¿no? Y sí, presentarlo. sería. Me comprometo en unos, no luego porque ando por ahí, para acá con chamba y eso, pero sí lo... No, terminando, ¿no? Los capítulos. Ajá, sí, Terminando los capítulos, le entramos a este como último capítulo otra vez. Sobre todo porque a mí sí me interesa mucho la cuestión, y casi por, si ustedes se fijan, entro con ustedes por esto, ¿no? Por la cuestión laboral, ¿no? Es algo que... En 3 semanas, Manuel, vamos a tener el tema, empezamos con el tema jurídico, que lo vamos a tocar en 2 partes y quisiéramos también que nos acompañaras. Dentro de 8 días es consumo responsable, dentro de 15 días es Hacienda Social, que quisiera invitar a Jesús Amosurrutia y a Juan Castro para Hacienda Social. Y después viene ya la parte jurídica, que ahí tú eres el experto. Vamos a ver si podemos invitar a algún otro abogado que ya también ha revisado nuestra Constitución, el licenciado Eduardo Labra, creo que se llama, de Acapulco, a ver si nos puede apoyar también. Y después, terminando, ya nos falta poco, estamos ya en la página, estamos hoy terminando, digamos, la página 115, y son 154 páginas, estamos avanzando, entonces yo calculo que unas 6, 7 semanas estamos terminando y volvemos sobre el tema para entonces contar con tu proyecto en unas 6 semanas aproximadamente, a más tardar, y lo volvemos a plantear porque pues este es un tema crucial, que de ese depende que la Constitución tenga consenso. Cuando hemos planteado en el tríptico de difusión que las empresas capitalistas se van a disolver y se van a volver cooperativas en 35 años, todo el tríptico les pareció bien. Bueno, hay 2 temas. Uno, de que ya no haya rentas, que las casas sean de los que las habitan y que ya no haya rentas. Ese, pues, causa mucho escozor. Y el otro es de que las empresas capitalistas pasen a ser cooperativas en un plazo de 35 años o un poco más. Y no digo, yo pensé cuando lo propuse fue 50 años, pero el consenso en la sesión del Congreso Constituyente fue 35 años, ¿no? Entonces, podría ser para esa fecha más o menos, pasando la Semana Santa, que nos tuvieras una propuesta. Sí, un comentario. Fíjense que en los últimos años, los telefonistas han tenido problemas con Slim en cada revisión y a veces van posponiendo, empieza una huelga y la van posponiendo y al último ya se arreglan, porque como fue la única, o es la única empresa privada que tiene jubilación, ni los municipios tienen jubilación, muchos municipios no tienen jubilación para sus trabajadores, o los ayuntamientos, pero pero Teléfonos de México, cuando se privatizó, pues se privatizó con todos los trabajadores y con el mismo secretario general, tiene 40 y tantos años, desde 76, julio, agosto, que salió Salustio Salgado y llega Hernández Juárez. Pero ahora el problema que tienen es que ya no quiere Slim cubrir las jubilaciones, quiere desaparecer del contrato las jubilaciones y les está proponiendo que en lugar de jubilarte, mejor
te pago, te hago socio, y hay utilidades. Y al interior hay entre algunos como que dicen, bueno, pues si me vas a quitar como quiera, porque el gobierno de Andrés Manuel y de quien sea no va a responder a nosotros y se va a salir con la suya, bueno, pues, pues de una vez, total, que yo me salga y sea sí, pero ¿cuánto va a ser? Pues quién sabe, ¿no? Pero quiere ya no hacer que sean jubilados, sino ser socios. Y tomando en cuenta lo que de alguna manera, como si fuese, yo contribuyo con un cierto capital, etcétera, y de ahí yo voy a estar recibiendo, aunque ya no voy a estar trabajando, y tendré algunas obligaciones, algunos derechos como socio que me da la sociedad, ¿no? Y esto lo fue haciendo en la medida en que fue quitándole algunos atributos a la compañía Teléfonos de México y se los fue dando a Telcel, se los fue dando a otras empresas de él y le fue quitando la parte importante. Entonces la redujo y para que hubiera menos ganancia también. Entonces hay menos ganancia, ya no puedo ahora jubilarte. Entonces, ¿qué hacemos con la empresa? Y lo único que podemos hacer es que ahora mejor te hago socio y en fin. Es decir, habría que ver esto, a ver hasta dónde, cómo está. Ojalá después podamos preguntarle a la gente de Teléfonos de México, pues para ver si esto sería una especie de posibilidad reglamentada de manera diferente que como lo quisieran hacer Slim, pero sí como un principio, ¿no? Que por cierto, el Sindicato de Teléfonos de México nos ha apoyado mucho con el espacio, ¿te acuerdas, verdad? Para poder sesionar ahí el Congreso Nacional Constituyente. Hay aquí en el chat dos comentarios que dicen, Graciela nos dice, excelente exposición, Manuel Azúa. Saludos, estoy en un proceso de ser cooperativista y creo que nos diste elementos para ser revisados, como los pagos que tenemos que recibir por nuestro trabajo dentro de esta cooperativa. Abrazos a todos. Y Elisa Pérez pues, dice que le encantó que las empresas huyan despavoridas. Felicidades a Manuel Azúa también. Bueno, le vamos a pedir entonces a nuestra compañera Otilia que haga pero antes está Alberto Reyes con una conclusión del día de hoy y luego ya le pediremos a Otilia que haga el cierre de esta sesión. Adelante, Alberto. Yo quería hacer un comentario que para mí es muy importante en la sociedad del afecto. En un país donde el más del 80% de la gente es católica, o sea, es creyente y es creacionista y que ven como Lucifer a Darwin. Yo quisiera hacer un comentario porque él habla de la evolución y yo creo en ella. Él nunca utilizó la palabra competencia. Es cosa de revisar sus artículos o sus libros. Él habló siempre de selección y de adaptación. Y su premisa era que sobrevivía el que se adaptaba. Y casualmente la salud mental tiene relación con eso, con la homeostasis o el equilibrio en la transformación. Yo quería hacer esa observación porque la plática de Manuel fue excelente y alguien podrá decir qué tiene que ver con esto, porque casualmente en la sociedad del afecto hay una vinculación del todo con las partes. Yo creo que es muy importante que en la propia sociedad del afecto respetemos todas las visiones del mundo, pero hay que ver que las visiones tienen relación con la interpretación que uno tiene del mundo y la interpretación tiene relación con sus creencias de uno. Entonces, como yo soy evolucionista, ¿yo qué digo? Que Darwin nunca utilizó la palabra competencia. Él utilizó selección de las especies y adaptación. Y él decía que sobreviven lo que se adaptan. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias al doctor Alberto Reyes. Bueno, ya haremos una sesión sobre teoría evolucionista, ¿no? Y ahí discutiremos nuevamente a Lamarck y al Darwin y probablemente los podamos integrar en un solo proceso, como tendemos a hacer, ¿no? Entonces le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que haga el cierre y la conclusión de esta sesión de diálogo constituyente número 45. Adelante, Otilia. Bueno, pues a mí me da un poco de miedo eso de la adaptación, porque adaptarte muchas veces es aguantar lo que hay, adaptarte a la sociedad capitalista, y me da un poco de miedo eso, ¿no? Y muchos psicólogos eso tienden a hacer con las gentes, adaptarlos. Ya tengo a los tres invitados para la mesa sobre ese tema.
Es, y bueno, a mí me parece una sesión muy, muy rica, ¿no? Porque participamos mucha gente con nuestro punto de vista. Obviamente es un tema muy, muy controvertido. Tardamos más tiempo en discutirlos en la Constitución y si hay puntos de vista diferentes. Y yo espero que viviendo un poco de tiempo en esta nueva sociedad, todos los que ahora son empresarios, que tienen mucho dinero, sí vayan entendiendo que es más bonito no apropiarse del trabajo de los demás, sino hacer el suyo propio dentro de una sociedad y que perdón, y que tendría, no te escuché, Marco. No, estaba yo hablando aquí con una Bueno, persona. no, que sería muy, muy gratificante y yo creo que sí se pueden adaptar, que sí pueden mirar que son más felices cooperando con la sociedad que aprovechándose o acaparando la riqueza que produce el trabajo de los demás. Y me encantó esta sesión. Estoy muy contenta de la sesión y yo creo que podemos avanzar mucho. Y mirar, y ya haría yo un llamado a escucharnos para poder mirar el punto de vista del otro y poder cambiar nuestra posición, porque muchas veces, bueno, en lo personal yo así he sido mucho, nos montamos sobre nuestro macho y no escuchamos a los demás. Y los esperamos para la próxima vez, que también va a estar muy bien la discusión y que traigan a alguien más, porque creo que enriquece mucho estos diálogos, nos enriquecen mucho. Y muchas gracias a Manuel y a todos los demás que somos únicamente 13 gentes, pero muchas gracias por estar aquí, a todos los que participaron, a Gilmer, a Por Jesús. cierto, Otilia, me escribió Porfirio Martínez que tuvo dificultades para conectarse, pero que va a hacer un video sobre el tema y que nos lo envía. Qué bueno, pues nos enriquecerá más todavía el video, y también hay que recomendarle que vea este video para que podamos intercambiar puntos de vista, ¿sí? Que antes de que haga su video vea o bueno, después, es igual, para eso y escucharnos. Y le quería dar las gracias a Jesús, que siempre con sus participaciones muy acertadas, muy claras, a Gilmer, que es nuevo entre nosotros, a Alberto también, a Elisa, que ya también es una compañera muy participativa, muy entusiasta, a José María, que junto conmigo es el decano de este grupo. Él es el decano y yo la decana, pero no por las canas, ¿eh? Canas. Alicia, que creo que es la primera vez que está, qué bueno que esté con nosotros, qué bueno que le haya gustado la discusión. A Chela, que no se deja ver, pero que tiene también unos puntos de vista muy interesantes y mucho caminado, mucho camino andado. A Chela, a Jorge Humberto, a Adel, creo que son todos. Espero haberlos mencionado a todos. Si alguien se me olvidó, disculpas porque soy medio ciega. Y yo quería comentarles algo que no se tocó, la equidad y género en los sueldos y salarios. Es algo que no lo observé, se vio muy general. Para la próxima, lo anotamos. Muchas gracias, Elia. Bueno, sí. Y yo por lo pronto daba por hecho que así tenía que ser. Sí. No pensaba en que en nuestra Constitución habría una diferencia, pero está bien que lo diga Elia, sería bueno hacerlo patente, sí, para que sea claro, ¿no? Pues muchas gracias, Otilia, muchas gracias por este cierre, y a todos, a Manuel, muchas gracias, José María, a Jesús Amosurrutia, muchas gracias, Gilmer, qué bueno que estuviste, Elia, muy buen apunte, Graciela, Jorge Humberto, como ya dijo Otilia, muchas gracias a todos, Elisa, Adel, Alberto. Nos vemos dentro de 8 días con Buenas noches. Consumo Responsable. A ver qué les parece. Que estén muy bien. 8 días. Hasta luego.